Muy buenas tardes para todos y para todas. En el marco de la asignatura Marketing y Comunicación Política vamos a analizar el tema de la imagen y el branding político, que no es más que una marca, al igual que se utiliza en el marketing empresarial o comercial. Y aquí vamos a analizar una serie de conceptos que están íntimamente asociados con el candidato, los partidos, la comunicación, el marketing y todo lo que rodea la existencia misma en el ámbito de esta hermosa ciencia. Para eso vamos a analizar a un candidato o partido reconocido. Para este caso sería un candidato. Vamos a irnos con una de las figuras más polémicas que tenemos hoy en Colombia y que a través de su proceso de campaña en su momento presidencial hizo un proceso que no se puede negar que fue exitoso. De hecho, tan exitoso fue que lo llevó como plataforma a la presidencia de la República y hoy es el presidente de la República y es el caso de el candidato Gustavo Petro en su época de candidato presidencial. El candidato Gustavo Petro utilizó una marca, un sello muy particular para poder identificarse con las masas, sobre todo con las masas más populares, de los estratos más periféricos, más bajos, donde calaba un discurso estructurado y diseñado sociolingüísticamente que era el que esas masas querían escuchar. Hablar de pobreza, de subsidios, de empleos, de cobrarles más impuestos a los ricos para darle a los pobres. Era un discurso que sociolingüísticamente las comunidades periféricas pobres socioeconómicamente quieren escuchar. Aquí esa marca, Gustavo Petro se vendió a nivel de Colombia de tal manera que la población periférica quería que ese fuese su presidente porque la marca era una marca de un candidato que al convertirse en presidente iba a luchar por los desvalidos, la justicia social e iba a reivindicar a todas esas poblaciones, sectores y comunidades más olvidadas, afrodescendientes, indígenas, campesinas, obreros, mujeres, discapacitados, y esa marca caló, caló desde el marketing político y desde la comunicación política. Es así que podemos identificar unos elementos claves a la hora de poder analizar la imagen de Gustavo Petro. Utilizaba unos colores muy pintorescos de la Colombia humana y esos colores generaban cierta atracción desde lo visual, enganchaba en el buen sentido de la palabra, desde lo estético. El eslogan era un eslogan de la Colombia humana, es decir, este es un partido que va a humanizar a Colombia, va a humanizar a aquellos que han sido deshumanizados desde la plataforma política de la extrema derecha. En fin, todos esos códigos se querían vender a través de un eslogan para que el ciudadano de a pie, el constituyente primario, las poblaciones más periféricas, se acercara desde el punto de vista electoral hacia el candidato y pudiera llevarlo a la plataforma de convertirse en presidente. El tono de la comunicación era un tono bastante, digamos que incluyente, muy romántico desde el punto de vista de los derechos humanos, los derechos fundamentales, el Estado Social de Derecho, las comunidades olvidadas. Por eso al momento del discurso hablaba del hombre, la mujer, el campesino, la campesina, el obrero, el negro, el indígena, o sea, incluía a todos. Y eso fue muy atractivo y estético desde lo comunicacional. Los valores proyectados eran valores de justicia social, de democracia, de Estado social de derecho, de derechos humanos, de constitución política del 91, y esto proyectaba que la gestión pública a través del Ejecutivo se iba a dar a nivel de todos los territorios sin distingo alguno, porque se estaba experimentando unos estados de cinturones de miseria, cifras macroeconómicas bastante deficientes, y caló, y caló. Caló tanto que lo llevó a la presidencia de Colombia. Eh, una propuesta, una propuesta básica de imagen para un candidato ficticio puede ser esta, y lo he hablado en reiteradas ocasiones en clase, de cómo la parte de la vestimenta, teniendo en cuenta la población con la que se va a encontrar el candidato, debe ser, si voy a encontrarme con un grupo de jóvenes, tengo que ir con unas camisetas bastante juveniles, manillas, colocarme unos anillos, peinarme, echarme gel, colocarme unas gafas de sol y quizás con mochila para entrar en esa aceptación del joven. Pero si voy con un grupo de comunidades de señoras o señores de una edad muy avanzada, que son muy católicos, muy enchapados a la antigua, yo voy más formal con camisa, pantalón clásico,
llevo insignias muy religiosas para que piensen que soy una persona muy creyente, muy bíblica, y eso de cierta manera genera un reconocimiento a la hora de generar el capital electoral. En términos generales, esto de la imagen y el branding político, es decir, vender un candidato como marca, es igual que lo que utiliza el mercado, lo que utiliza la economía, de cómo un producto lo vamos a posesionar, el caso de Coca-Cola, el caso de Almacenes Éxito, el caso de muchas marcas reconocidas a nivel tanto nacional como internacional, lo hacen de esta manera. Es el equivalente a una persona, siendo que acá vamos a conquistar es políticamente y desde el punto de vista empresarial vamos a conquistar es comercialmente, ya que el marketing político y la comunicación política se configuran como una ciencia. Esto no es ya especulación, no es opinión, no es parecer, eso tiene técnicas, estrategias, directrices, lo que lo hace ser una ciencia precisa y exacta, que se rodea no solamente de las ciencias políticas, sino que se rodea de la psicología, la sociología, la antropología, el derecho, aquí en este caso, el marketing empresarial y otras ciencias más que convergen, como la estadística, la matemática, que ayudan a complementar lo que queremos obtener desde el punto de vista de el marketing y la comunicación política, no como una asignatura, sino como una ciencia de estudio que se desprende tanto de la filosofía política como ciencia antigua, como de la ciencia política como ciencia moderna. Muchas gracias. Concordante con la actividad que se viene desarrollando, me presento ante ustedes, ciudadanos de bien, en calidad de candidato a la presidencia de Colombia, con fervor patriótico y amor por la institucionalidad. Nos enfrentamos en la actualidad a un problema de magnitudes incalculables que lacera la tranquilidad de todo el conglomerado social, la creciente inseguridad en nuestras comunidades. Cada día, a lo largo y ancho del territorio nacional, pero muy especialmente en las ciudades capitales, familias completas se enfrentan al flagelo del miedo que produce la delincuencia común y organizada. Y de soslayo, nuestra juventud se ve atrapada en un ciclo de violencia que no avisora su fin. Un candidato serio y responsable ante la epidemia de la inseguridad está obligado moralmente a levantar su voz de aliento protagónico en contra de la criminalidad. Mi propuesta de gobierno es clara. Vamos a implementar a lo largo y ancho de la geografía nacional un programa integral de seguridad que reprima la acción delincuencial de manera ejemplar cuando sea necesario, pero que también promueva la educación, el empleo y la inclusión social. Crearemos oportunidades para nuestros jóvenes, esencia de nuestro presente y futuro nacional, con el propósito de alejarlos de la violencia y el crimen. Queremos ver a la juventud jugando un papel protagónico no solo en las instituciones del Estado, sino también en las empresas privadas. Y para eso fomentaremos los emprendimientos juveniles, acompañados de políticas públicas de seguridad ciudadana que les permite ejercer su actividad a plenitud. De esta manera le vamos a ganar la apuesta a la delincuencia, pero para lograrlo necesito su apoyo irrestricto. Juntos podemos transformar la realidad. Muchas gracias. Siguiendo con el derrotero de la actividad número 5 del curso Comunicación y Marketing Político, al abordar el punto número 2, nos encontramos a manera introductoria que un mensaje político efectivo debe ser claro, persuasivo y coherente con los valores e intereses del público objetivo. Así entonces, se presentan ante ustedes dos ejemplos reales de discursos políticos efectivos relativamente recientes en la vida política colombiana, a la vez que se analizan los elementos que en su momento los hicieron persuasivos. En primer lugar, se trae a colación el discurso de Gustavo Petro Urrego durante la campaña presidencial del año 2022, el cual se centró en temas como la desigualdad social, la corrupción y el cambio climático, enfocándose en un mensaje central que consistió en la necesidad de un cambio estructural en Colombia
para garantizar los derechos básicos a todos los ciudadanos. Ahora bien, analicemos los elementos persuasivos dentro del discurso del señor Gustavo Petro. Primero, claridad. Utilizó un lenguaje sencillo y directo que conectaba con las preocupaciones de la ciudadanía. Segundo, emoción. Apeló a las emociones de la audiencia al hablar de la desigualdad y la injusticia social. Tercero, los valores. Se alineó con los valores de justicia social y ambiental que fueron relevantes para su público objetivo. En segundo lugar, referimos el discurso de Iván Duque Márquez en su toma de posesión como presidente de Colombia en el año 2018, enfocándose en temas como la seguridad, la economía y la paz, marcado por un mensaje central que consistía en la importancia de construir un país en paz y con oportunidades para todos, enfatizando en él la lucha contra el narcotráfico y la corrupción. Ahora analicemos el discurso del señor Iván Duque desde distintas ópticas. Primero, la estructura. Presentó un problema claro de inseguridad y corrupción, ofreciendo soluciones concretas para combatirlas. Segundo, el optimismo. Utilizó un tono esperanzador, lo que generó confianza en su liderazgo. Tercero, identificación. Se presentó como un candidato cercano a la gente, lo que le ayudó a construir empatía con ellos. El uso de las redes sociales en las campañas políticas es cada vez más frecuente. Las redes sociales se han globalizado y la disponibilidad de dispositivos electrónicos con acceso a Internet han permitido una mayor conectividad e interacción incluso en tiempo real en las redes sociales, lo cual se ha vuelto muy común. Esto lleva a afirmar también que las redes sociales se han democratizado. Como plataforma de posicionamiento de candidaturas o de campañas políticas, las redes sociales han demostrado ser un gran éxito. Prueba de ello fue el éxito que logró Rodolfo Hernández, candidato a la presidencia de la República de Colombia. A pesar de no ser muy visible en mítines políticos, en encuentros presenciales en diversos escenarios en las regiones del país, a pesar de no haber forjado alianzas con grupos o sectores o partidos o movimientos políticos, o asociarse con líderes políticos, Rodolfo Hernández llegó a un segundo lugar, casi al punto de ocupar la primera magistratura del Estado como presidente de la República. Esto fue un éxito gracias a las redes sociales, que permitieron darle una gran visibilidad mediática y también una gran popularidad. Para responder al planteamiento sobre cómo se podría definir una estrategia básica de campaña digital, debe tenerse en cuenta que entre las primeras gestiones debe elegirse el público que se pretende impactar y los objetivos que se pretenden lograr. Se debe igualmente definir las plataformas a través de las cuales se pretende llevar o se pretende canalizar el contenido. A través de estos se pueden reproducir videos cortos, textos, imágenes y cualquier tipo de contenido que genere mayor interacción para una mejor posición de la campaña en los medios. Para determinar la frecuencia de las publicaciones, debe conocerse en primer lugar la audiencia y sus perfiles, cuáles son sus consultas diarias, el contenido que generalmente observan, su interés en el contenido, sus interacciones, teniendo en cuenta no cansar a los consumidores de redes sociales o agotarlos. Debe igualmente también tenerse en cuenta las horas aptas para las publicaciones y la evaluación permanente que permita hacerle un seguimiento al contenido y el interés en su consumo por parte de la audiencia. Entre los enfoques que se pueden definir para una audiencia como la colombiana, podría ser a través de colaboración con influencers, los hashtags y etiquetas también pueden ser buena opción, y la creación de un contenido atractivo para una audiencia como la colombiana. Podría hacerse uso de videos cortos, textos o imágenes que permitan visibilizar al candidato a la campaña política a través de los medios digitales. El compañero Antonio, de manera somera, nos hace una reconstrucción
de lo que fue la campaña del entonces candidato Gustavo Petro Urrego. Él nos menciona que en esa campaña encontramos un discurso que habla de justicia social, que habla de dar subsidios. Es un discurso que también apela mucho a lo emocional. El compañero también establece unos elementos importantes a tener en cuenta dentro de esta campaña que lo ayudaron a llegar pues, a la presidencia. El primer elemento, digámoslo así, es los colores de su campaña, muy bien escogidos, no es una campaña bicolor, tiene muchos colores. El tercer elemento es el eslogan, Colombia Humana. El tono y su lenguaje también muy camaleónico, era un tono también en ocasiones ecuánime, conciliador, en otras ocasiones desafiante según el público al que se dirigiese. También era una campaña que rescataba o que proponía unos valores como por ejemplo la inclusividad, entre otros. Básicamente, para finalizar, el compañero Antonio nos dice o nos demarca que la campaña de Gustavo Petro, digamos que es una clase magistral del marketing político, porque todo lo que este señor realiza dentro de su campaña está perfectamente pensado, fríamente calculado y meticulosamente, todo de manera que pues le sirvió para estar hoy en la presidencia. Una campaña, entre otras cosas, muy camaleónica. Expuesto por el compañero Jaime Sánchez es mensaje y discurso político. Aquí encontramos como ejemplo que él nos facilita dos campañas políticas muy recientes y fueron la de Gustavo Petro en el 2022 y Iván Duque en el 2018. Y él nos habla de su mensaje político, rescatando lo principal de cada una. En ese caso, la de Gustavo Petro Urrego, hoy presidente, el mensaje político de él hablaba de corrupción y justicia social. Sin embargo, por otro lado, Iván Duque, en su campaña, él proponía como mensaje la seguridad y la lucha contra el narcotráfico o el crimen organizado y la delincuencia común. A partir de allí, el compañero Jaime Sánchez identifica elementos persuasivos dentro de esas campañas. Por ejemplo, en la campaña de Gustavo Petro, uno de los elementos persuasivos era el lenguaje sencillo que realizaba, que tenía casi siempre presente, porque sabía que su discurso iba para personas, por lo general, que su gran aceptación eran personas de bajos recursos. Por otro lado, otro elemento persuasivo era su capacidad camaleónica. Por el contrario, Iván Duque, el presidente en el 2018, su elemento persuasivo, podríamos llamarlo así, era la cercanía que tenía con las personas cada vez que estaba en un mitin de campaña y el lenguaje optimista que siempre manejó como segundo elemento. Nunca habló en futuro imperfecto, sino que hablaba en imperativo. Eso como elementos persuasivos. Dentro del tema correspondiente al compañero Sánchez, él interpreta un personaje de un político que da su discurso, un político populista. Sin embargo, aquí también para identificar su mensaje e identificar sus elementos persuasivos. Por ejemplo, el mensaje del compañero Sánchez, en este caso el candidato político Sánchez, ofrece como mensaje, en su mensaje habla de la delincuencia y la inseguridad. Usa como elemento persuasivo un lenguaje sencillo. Su discurso tiene una estructura persuasiva, identifica el problema y ofrece una solución. Entre otras cosas, llama a la acción, invita a la audiencia a estar con él, que también puede ser también un elemento persuasivo. Esto para resumir a grosso modo el tema 2 del compañero Jaime Sánchez. Freddy, en el tema 3, él nos expone el uso de las redes sociales en las campañas políticas. En su exposición nos habla de lo crucial, de lo importante, lo importante que han sido las redes sociales en las campañas políticas cuando éstas se han usado como un trampolín electoral. ¿Por qué? Por su masividad y por su efectividad y bajo costo. Encontramos
Y él nos da un ejemplo, en este caso, del candidato, el doctor Rodolfo Hernández, que en su momento fue un candidato que no asistía a mitines, no iba a debates y poco uso hizo de los medios tradicionales de comunicación. Sin embargo, a partir de las redes sociales estructuró toda su campaña y nos demostró la fuerza que tienen las redes sociales, sin necesidad de utilizar las grandes maquinarias. Y como ejemplo, no solo está él, hay muchos otros ejemplos claros en Estados Unidos, en Colombia, en Trinidad y Tobago. El compañero Freddy también nos habla de una estrategia básica para tener en cuenta en el momento de hacer una campaña en redes sociales, y sería como tener en cuenta 3 puntos muy rápidos. Uno, el público. ¿A qué público voy a dirigir yo mi discurso? Hay que tener en cuenta que todos los públicos son importantes. 2, el medio por el cual voy a transmitir mi discurso. Es muy importante seleccionar el medio, porque ya hemos visto durante todo el desarrollo del curso que el medio por donde se envía un discurso o un mensaje es importante. El público de ciertas edades prefiere uno y otro público de menor edad prefiere otro. Igualmente, las redes sociales siempre tienen una gran acogida y aglomeración de público para el discurso. Tercero, el mensaje en sí mismo. ¿Qué mensaje quiero transmitir yo? No solamente en palabras, sino el mensaje que mi persona puede estar ofreciendo. Y finalmente, el compañero Freddy nos pone un ejemplo de cómo sería o cómo podríamos hablar de una campaña por redes sociales a la colombiana. Y él nos enumera 3 puntos importantes. 1, en Colombia podríamos hablar de la colaboración con un influencer. 2, tener en cuenta las tendencias en redes sociales. Y 3, las interacciones en redes, que también son muy importantes al momento de realizar una campaña en redes.